Un equipo como Nacional, con la grandeza de Nacional, no puede darse el lujo de fichar a estos jugadores. Unos jugadores que han dado una pena terrible, fueron un desastre total. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, el mejor simulador de fútbol que encontrarás en el internet, donde podrás armar tu equipo, también mejorar tus jugadores, especialmente unirte a las mejores ligas de todo el internet. También puedes personalizar tus jugadores, mejorarlos, mejorar tus estadios, conseguir paquetes como campeones, como también camisetas y muchísimas cosas más. Tienen el link en la descripción donde van a poder entrar para empezar su aventura en este hermoso videojuego. Muchos me han pedido que hable sobre los fichajes que ha hecho Nacional con esta directiva. Hablo básicamente de Curnex y más precisamente Iván Alonso, quien ha sido sujeto de varias críticas estos últimos meses, semanas, más precisamente por algunos fichajes que ha hecho. Jugadores que o no han debutado o han jugado prácticamente 5 o 6 partidos, o sea, lo mismo que jugué yo, o que no han rendido, más allá de que hayan jugado 20, 30, 40, 7000 partidos, han sido bastante malos, no han rendido como por lo menos lo que viene siendo la hinchada esperaba, y muchísimas cosas más. También se habla muchísimo de cosas extradeportivos, como por ejemplo que había un acuerdo con algunos agentes y cosas así, que en este video por lo menos no lo voy a comentar. Tampoco es que tenga bastante información al respecto, pero por lo menos en este video lo único que voy a hacer es nombrar todos los fichajes que se han hecho en esta era de Curnex Alonso, por así decirlo, y decir si realmente fueron buenos, si es verdad, o sea, si se merece todas estas críticas Iván Alonso y de Curnex en cuanto a los fichajes, en cuanto a lo deportivo, o es un poquito exagerado, ¿no? Como que realmente sí han habido grandes jugadores que han pasado por Nacional y ese tipo de cosas. Antes de empezar, por supuesto, les digo que si les gusta este tipo de contenido, que cada vez hay más, es decir, además de los post partidos, los análisis de los partidos de Nacional y Peñarol, y también alguno que otro más que se va a venir seguramente, hablar un poquito de la actualidad, de todos los temas que están rondando en la media uruguaya. Ahora hablar un poquitito del tema de Peñarol con los jugadores, con todo este tema de la enfermedad, también Nacional y los fichajes, bueno, muchísimas cosas. Me gustaría que si les gusta este contenido apoyen con un like, y si veo que hay muchísimos likes, evidentemente esto va a seguir. Volviendo al tema, como estaba hablando anteriormente, lo que voy a hacer es básicamente nombrar los fichajes más importantes. Hay algunos que no van a aparecer, ahora les voy a explicar por qué, pero los jugadores que dejaron una huella, para bien o para mal. Antes quiero aclarar varias cosas. En primer lugar, que solo incluí fichajes o préstamos, es decir, fichajes comprados o libres y préstamos que se han transcurrido desde finales de 2018 hasta la actualidad, es decir, en el periodo que de Curnex fue presidente de Nacional. ¿Y eso qué quiere decir? Jugadores que tuvieron fin de préstamo y después vinieron a Nacional, es decir, jugadores que terminaron su préstamo cuando otra dirigencia lo había justamente dado a otro club y se quedaron en Nacional. No cuenta porque no lo tomo como fichajes en sí de la dirigencia, sino que jugadores que terminaron quedándose por uno u otro motivo. Así que solo cuento, repito, jugadores que han venido libres, jugadores que compraron o jugadores que trajeron de préstamo. Jugadores que subieron de la B de Nacional, del equipo B, de la segunda, de la tercera, de la reserva, como lo quieran llamar, no cuentan tampoco. Y jugadores, como les decía, que terminaron préstamo tampoco cuentan. Así que vamos a pasar a los jugadores, y en primer lugar decir que acá tengo una lista que básicamente son aquellos jugadores, por así decirlo, que jugaron por lo menos más de 20 partidos. Y acá tienen una lista de 8 jugadores, precisamente, como les digo, jugadores, ahí dicen en el título, fichajes que han jugado. Yo puse un límite de 20 partidos, que es más o menos un poquitito más de un clausura. Podríamos poner incluso un límite de 15, que es un torneo entero, o sea, una apertura o un clausura entero. Así que de estos 2 años y medio prácticamente que han estado, en realidad son 2 años para ser exactos, estos son los 8 jugadores que ficharon y por lo menos han tenido 15 partidos en primera división. También hay que aclarar que hay jugadores como Ignacio Lores, Emiliano Villar, que han jugado, evidentemente no han llegado todavía a esa cifra, pero probablemente terminen llegando. No los voy a incluir en este video, pero perfectamente se pueden incluir, y decir que por un lado, para mí, ambos jugadores son buenos fichajes, pero todavía les faltan muchísimo por demostrar.
Acá tienen estos 8 jugadores, como les digo: Matías Cardaccio, Felipe Carvalho, Agustín Oliveros, Ayrton Cougo, Sergio Rochet, Claudio Jacob y por último Vinicius, el zaguero brasileño húngaro. Como les digo, estos son 8 jugadores que por lo menos han sido titulares, han entrado en la rotación de Nacional durante estos 2 últimos años. Y ahora más o menos lo que voy a hacer es puntuarlos, no puntuarlos del 1 al 10, sino decir cómo fue su estadía en el tricolor. Empezando por Matías Cardaccio, que he leído muchísimas críticas sobre él, también he leído mucho, me informé bastante, me acuerdo de él cuando estuvo en Nacional, jugó bastantes partidos, 35 para ser exactos, y la verdad que de él se esperaba muchísimo más. Un jugador que venía con cierto nombre, un jugador que se esperaba que haga muchísimo más por Nacional, más allá que fue titular en muchos partidos importantes, me parece que no terminó dando la tecla, no terminó siendo ese jugador que por lo menos los hinchas tricolores esperaban, así que en mi humilde opinión creo yo que no fue un fichaje acertado por parte de la dirigencia. También quiero aclarar que hay jugadores como por ejemplo Marcos Angeleri, o también Cotuño, o Chori Castro, que fueron antes, justamente en junio, julio de 2018, por lo tanto no cuentan como fichajes de la actual dirigencia. Felipe Carvalho, bueno, en este caso también es un jugador que disputó más de 30 partidos con el conjunto tricolor, y en este caso, en mi humilde opinión, es un jugador que sí ha rendido, me parece que estuvo bastante bien, un zaguero de calidad, un zaguero que evidentemente tuvo sus más y sus menos. Me parece que Nacional, por lo menos en principio del campeonato, lo había extrañado un montón, un tipo que tenía cierta veteranía, evidentemente no es un jugador de 40 años, pero sí ya tiene cierto recorrido en el fútbol, por lo tanto aportaba esa experiencia que creo yo que hoy falta en la saga de Nacional. Hoy recordemos que la saga de Nacional es Orihuela, Corujo, si no también se puede meter ahí La Borda o incluso Olivero. Son todos pibes, son todos menores de 24, 25 años, y la verdad que se siente la falta de un tipo que ponga los límites, un tipo que aporte esa experiencia. Para mí Felipe Carvalho sí fue un acierto para la dirigencia de Curnex. Me parece que trajo buenos resultados, sale campeón uruguayo con Nacional y creo que poco más, ¿no? En lo poco que estuvo dio buenos resultados. Ahora vamos con su tocayo Felipe Carvalho, otro que me parece que ha rendido muy bien, todavía sigue en el tricolor, vino de préstamo del Sevilla en este tiempo, me parece que lo ha hecho bastante bien, un tipo que se ganó la titularidad, un tipo que pelea también la titularidad con lo que viene siendo uno de los mejores jugadores que han pasado por el tricolor estos últimos años, que es Gabriel Neves, que ha demostrado que ha rendido cuando se necesitaba. Se verá que es criticado por errar algunos penales importantes en su momento cuando erró con Boca y ahora cuando erró con Independiente del Valle. Repito, yo estoy hablando del tramo en el que lo trajeron después de haber salido de Nacional al Sevilla. Evidentemente me parece que fue un fichaje acertado, me parece que estuvo bien que lo hayan traído. Por lo tanto, yo en lo personal le voy a poner un tic. Es un tipo que todavía le queda muchísimo paso por Nacional, un tipo que le va a dar bastantes alegrías, creo yo, con buena llegada, también buena defensa, como se le llama ahora, un todoterreno, ¿no? Por así decirlo. Así que creo yo que por lo menos para dar una profundidad a un plantel que le queda bastante corto, es acertado. Agustín Oliveros, otro acierto me parece yo para la dirigencia, un tipo que ha empezado jugando de zaguero, rindió muy bien, después pasó a lateral, si bien no está haciendo su tópico, su top como jugador, me parece que sí ha rendido bastante bien, me parece que es un tipo de selección, futuro selección seguramente, con mucho potencial, zaguero, 22 años nada más, me parece que es acertado, por lo menos también por lo que viene siendo el contexto, se hablaba muchísimo que lo quería Peñarol, se lo termina quedando Nacional, así que creo yo que es bastante acertado. Ayrton Cougo empezó mal, la gente no lo quería, no hacía buenos partidos, venía de jugar en Defensor, estaba en Olimpia, también vino de préstamo. Venía bien, venía jugando también de carrilero, hay que decirlo, lo quisieron meter de lateral. Para mí los primeros partidos que juega Cougo en Nacional fueron espantosos, hay que decirlo, la gente lo criticaba, no lo quería, se pedía a Oliveros de lateral e incluso meter ahí a un parche. Finalmente me parece que la hinchada quedó bastante contento con Cougo, incluso justamente triste con su salida, así que me parece que fue un acierto. Sí es verdad que tampoco se puede hablar de un acierto estratosférico como si hubiesen acá agarrado al nuevo Roberto Carlos,
pero sí me parece que por lo que viene siendo estos últimos meses, con todo este tema de la pandemia y eso, creo que fue bastante recurrente haber traído un jugador que no tenía minutos en su club y que se nota que sentía los colores y era un buen jugador, tenía calidad, buena llegada, así que dentro de todo es un gran jugador. Sergio Rochet, poco puedo decir, voy a proceder a ponerle el tic porque a día de hoy, si no es el mejor jugador de Nacional, pega en el palo. Un jugador, el arquero justamente, que salvó a Nacional en muchos partidos. Un Nacional que no está jugando bien, tampoco soy acá de Colón que descubrí América. Pero sí es verdad que de lo que más se le aplaude a Alonso, y se podría decir capaz que lo único por lo que se le aplaude, es justamente la contratación de Sergio Rochet, 27 años, muy joven y le queda muchísimo por disputar en el tricolor. Claudio Jacob. Bueno, acá pasamos ya a una línea bastante delgada porque en mi opinión Claudio Jacob no ha rendido bien en Nacional. Me parece que es un tipo que venía con cierto renombre de jugar en Inglaterra en ligas muy importantes. El argentino ya con cierta experiencia. Un tipo que me parece que lo ha hecho bastante bien, llega a Nacional, es titular, lo único que hizo fue ganar amarillas, lo único que hacía era prácticamente eso, cuando jugaba apenas se nombraba, después pierde la titularidad con pibes, hay que decirlo así, pero la realidad es que Claudio Jacob, un tipo ya de más de 30 años, pierde la titularidad con jugadores como Emiliano Martínez o Trasante, que son grandes jugadores, obviamente, pero que son pibes, entonces ahí ya te vas dando cuenta lo poco que rindió en Nacional. No lo califico como un desastre, pero sí me parece que es un jugador que no ha rendido para nada. Y lo mismo creo yo que hablando de Vinicius, sí, al principio me parece que fue acertado, aporta esa experiencia que creo que le falta ahora, pero con el paso del tiempo, el físico, las piernas, perdió la titularidad, la confianza, un desastre total lo de Vinicius. Me parece que también, por ejemplo, en ese partido ante River ha jugado muy mal, parte de los goles también fueron por culpa suya, después tuvo muchas incertidumbres, que no quería, que entraba, que no jugaba, esto que lo otro, y finalmente me parece que se cataloga como un fichaje malo por parte de la dirigencia, más allá de que ha tenido un par de partidos dentro de todo muy buenos. Bien, acá tengo estos 8 jugadores, pero ahora quiero pasar un poquitito a otros jugadores que ahí sí los puedo decir con todas las letras, por así decirlo, que fueron un total desastre. Acá, como ven, tienen 6 nombres que puse acá justamente en la pantalla y lo titulé fichajes para el olvido. 6 jugadores que han entrado en estos 2 últimos años como fichajes, algunos libres, otros de préstamo, y que no han rendido para nada. Algunos ni siquiera llegaron a la centena de partidos, a los 10 partidos, otros apenas debutaron, y también hay que aclarar que hay otros que no metí, como por ejemplo Magallanes o Pastorini, que prácticamente no tuvieron partidos en Nacional. Álvaro Pereira, jugador que viene siendo de selección, titular por el lado izquierdo, un tipo que necesitaba Nacional, apenas disputa 8 partidos y fue totalmente un desastre. Joaquín Arzura, que viene ahí de River Plate, de préstamo se le esperaba un poquitito más, apenas creo que supera los 10 partidos, fue titular en algún que otro clásico importante, creo yo que el de la Supercopa, si no mal recuerdo, pero termina sin paso ni gloria. Me parece que poco pudo dar este hombre y no termina jugando prácticamente nada, muy irregular creo yo, jugó un partido sí, 3 no, 2 sí, 5 no, así que me parece que yo por lo menos digo que es un fichaje que prácticamente nadie recuerda. Pablo Barrientos, un jugador que tiene una calidad terrible, lo había demostrado ya al otro lado del charco en San Lorenzo de Almagro, pero acá con temas extradeportivos en el que no voy a entrar, fue un totalmente desastre. Si disputó algún partido, puede ser ese partido en el que marca un par de goles y le da la victoria Nacional, pero más allá de eso, el hincha tricolor no se acuerda prácticamente de él. Fue un desastre su paso por el tricolor, más que nada por el tema extradeportivo. Dentro de la cancha creo que no lo ha hecho mal, pero termina jugando pocos partidos y se va sin pena, sin gloria. Miguel Jaquet, un tipo que juega su primer partido, lo expulsan, después desaparece de Nacional. Yo tengo la teoría de que prácticamente no estaba ni en el banco nunca, desaparece totalmente, solo aparecía en las redes sociales. Un desastre total y desproporcionado. Me parece que ahí sí pifió fuerte la directiva de Nacional, al igual que con los otros 2 que vienen, que los voy a meter juntos porque están los 3 creo que yo en la misma bolsa. Matías Suárez y Felipe G2. Matías Suárez, que viene con un nombre tremendo, un lateral derecho que jugaba en Europa, en Francia más precisamente,
que había jugado en la selección, incluso que venía con muchas esperanzas, porque también se hablaba de Peñarol, ahí se lo termina quedando Nacional, pero finalmente ni fu ni fa, juega un par de partidos, lo hace un desastre, rindió mejor de lateral zurdo que diestro, la verdad poco se puede decir, me parece que nadie recuerda su paso por Nacional. No sé, por algo son fichajes para el olvido, un desastre con todas las palabras, me ven que repito siempre desastre, pero es lo que son. Felipe G2, otro, juega 1 o 2 partidos, había tenido un gran paso por Defensor Sporting, muchos hinchas de Nacional tenían grandes recuerdos de él, pero termina ahí cedido en un club de la C de Brasil. No sé qué pasó ahí, no sé por qué lo traen si no lo van a usar. Giordano prácticamente no lo utilizó ningún partido, se termina yendo cedido. La verdad que estos 6 nombres son para totalmente el olvido. Así que llegamos a la conclusión que la realidad es que hay más fichajes malos que fichajes buenos que ha hecho esta dirigencia. Sí, después se puede aclamar el tema de la subida de algunos juveniles que ha rendido muchísimo, como Santiago Rodríguez, también se puede hablar de Trasante, Emiliano Martínez, bueno, de muchísimos jugadores, pero acá estamos hablando de fichajes, de incorporaciones, y la realidad es la siguiente, yo lo voy a decir fuerte y claro. Un equipo como Nacional, con la grandeza de Nacional, no puede darse el lujo de fichar a estos jugadores, unos jugadores que han dado pena terrible, fueron un desastre total, así que creo yo que no se puede, o sea, está bien las críticas que se le están haciendo a la dirigencia en este aspecto porque fueron un total desastre, jugadores que no merecen ni jugar ni en la B de nuestro país, incluso estamos hablando de que Felipe G2 está jugando en la C de Brasil, en la C. No tengo ni idea cuáles son los equipos de la C, les voy a ser sincero, miro fútbol todo el día, pero no tengo ni idea de qué equipos hay en la C de Brasil. Si les gusta este video, como les digo, me gustaría que dejen su comentario abajo en la descripción y nos vemos por supuesto en el próximo video.